Luego de 36 años he encontrado 3 secretos que te permiten modificar cómo tus prospectos, clientes o coaches filtran, cómo ven, cómo perciben, qué es lo que escuchan cuando tú dices, cuando tú presentas tu mensaje. Al finalizar esta masterclass habrás develado los 3 secretos que te permiten ver la matrix de los marcos o encuadres subconscientes. Y te convertirás en un escultor de la Matrix, sobrevolando el marco de la resistencia subconsciente. Esto no es un mero decir, porque para lograrlo estarás descubriendo 3 secretos, además de acceder a 3 regalos gratis, completamente gratuitos, al final de este webinario, de esta masterclass. Sí, si te quedas hasta el final podrás acceder a 3 regalos que diseñé para ti por estar aquí presente el día de hoy. El regalo número 1, los 7 patrones hipnóticos que reducen la resistencia y persuaden el subconsciente, junto con 7 cartas hipnóticas completamente de regalo. El regalo número 2, las 7 creencias de las personas persuasivas que debes instalar en tu mente. Y el regalo número 3, afirmaciones hipnóticas dobles. Esta es una nueva tecnología para que instales en tu mente las creencias de las personas persuasivas. Algunas cosas antes de comenzar, por favor, no es mi intención ofender a nadie con esta masterclass, pero quiero que sepan que me burlaré de muchísimas ideas y mitos que son difundidos una y otra vez a la hora de lograr que tu mensaje sea más influyente y persuasivo. Comenzando con la idea propagada como fuego en un bosque de que necesitas haber nacido con el místico gen de la persuasión o con el don de la palabra. O incluso esta mentalidad de pensar que la persuasión es algo que le haces a la otra persona y por eso es que debes apilar y utilizar 170 técnicas una arriba de la otra para que por fin, luego disparar 1000 dardos, una técnica de en el clavo. Esos métodos y esas formas de pensar no son válidas hoy en día, y menos en el contexto mundial en el que nos encontramos en estos momentos. Por eso, en esta masterclass estarás descubriendo el nuevo sistema encuadres hipnóticos que te revelará cómo llevar tu entendimiento de procesos que en su gran mayoría son subconscientes para el 90% de las personas y hacerlos conscientes. Y por ese motivo es que te tengo que pedir que utilices esos secretos honrando el marco ganar-ganar. Y también requiere el siguiente trato entre ambos. Yo haré lo mejor de mí y a cambio tú darás lo mejor de ti. Y así como yo he silenciado mi móvil, he apagado el Facebook, etcétera, para brindarte el 100% de mi concentración, el 100% de mi atención, te pido que hagas lo mismo a ti. Ya que al concentrarte en esta masterclass vas a estar acelerando tu aprendizaje de estos secretos que te estarán sirviendo en todas las áreas de tu vida. Hacemos trato, yo te comparto todo lo que he aprendido y descubierto en mis más de 13 años de estudiar cómo ser más persuasivo, luego de ayudar a miles de personas, y tú escuchas este webinario, esta masterclass, con una mentalidad práctica, ¿sí? Con una mentalidad de aprendizaje activo. Por eso cada vez que descubras ideas, conceptos que sabes en tu corazón de corazones que van a estar marcando una diferencia en tu vida, te imaginas poniéndolo en práctica. ¿Sí? Cerramos el trato, suena bien lo que te digo, lo ves bien, yo doy mi 100% y tú también das tu 100%, ¿sí? ¿Les parece justo esto? En caso de ser así, confírmelo en el chat escribiendo la palabra trato. Ahí veo que Carlos dice sí, me parece bien, Camila dice trato, Martín dice sí, Nidia dice trato, ok, excelente, sigamos. En caso de que no me conozcas, mi nombre es Hernán Vilaró, soy practitioner, master trainer y master coach en programación neurolingüística. También soy trainer en hipnosis ericksoniana y desde el año 2011 vengo ayudando a miles de personas a que desarrollen todo su potencial, como puedes ver aquí, como puedes comprobar al ingresar en mi canal de YouTube PNL 2.0, en donde ya somos más de 70.700 suscriptores. Y en donde podrás comprobar también que mis videos en este momento tienen más de 7 millones de reproducciones. En el canal también podrás encontrar más de 450 videos. Y debajo de esos videos encontrarás comentarios que son testimonios de personas que pusieron en práctica lo que descubrieron en ese video en particular y obtuvieron resultados que les permitió ir más allá de lo que habían llegado antes.
Soy además creador de los cursos que puedes encontrar en mi página pnl2.com.ar, entre ellos Patrones Hipnóticos 360 y Lenguajes sin Límites, que son 2 de mis cursos más vendidos. Quiero compartirte que me inicie en esta aventura para que entiendas el verdadero motivo por el cual estoy tan apasionado y obsesionado con los encuadres hipnóticos. No inicio sabiendo cada paso que iba a dar en mi camino, no inicio rodeado de mentores, no inicio en donde sabía exactamente qué decir para reducir y eliminar la resistencia a cualquier tipo de idea, producto o servicio que presentara. Este no es mi punto de partida, de hecho es todo lo contrario. A la vez creo que no estaría hoy compartiéndote mi historia en esta masterclass si no me hubiese pasado lo que me sucedió. Y si bien esta historia se basa en mi aventura con PNL 2.0, te invito a que no solamente dirijas tu atención al contenido, sino también a la estructura. ¿Por qué? Porque los principios psicológicos que descubrirás en esta historia te ayudarán en todas las áreas donde desees ser más persuasivo. Porque todos necesitamos ser más persuasivos en todas las áreas de nuestra vida. Sea que deseemos convencer al jefe de que nos dé un aumento, o hasta incluso lograr que ese coachee que viene a tu consulta se autopersuada a sí mismo de adoptar una nueva creencia que le va a estar brindando mejores resultados que su vieja creencia. Todo es persuasión. Por eso mi historia. Aún vivía en casa de mis padres, había terminado la escuela secundaria con especialidad en técnico en electrónica y luego de varios intentos fallidos de ingresar en la facultad para estudiar ingeniería en sistemas, mi madre tuvo una pequeña charla conmigo y me dijo, bueno, tenemos que hablar, y me dijo básicamente que tenía que encontrar un trabajo. Sí, hey, ve a trabajar, vago. En base a este ultimátum comencé, como muchas personas hacen, a buscar un trabajo. Buscando formas sobre cómo ganar dinero, ya que si bien la reparación me generaba dinero, no me veía mucho futuro reparando computadoras. Descubro sobre cómo varios emprendedores lanzan su propio negocio y como resultado de ello, como resultado de ayudar a otras personas brindando un servicio superior, son exitosos financieramente. Al principio pensé que solamente estaba interesado en lo que mostraban, sí, el auto, la casa, la mansión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el pasar del tiempo, debido a que notaba que me apasionaba lo que leía, me di cuenta, citando el libro El Principito, que lo esencial, ¿sí?, es invisible a los ojos, ¿sí? Me refiero a que no solo buscaba esto, que es lo externo, sino por sobre todo lo interno. ¿A qué me refiero? A una vida, a una profesión, a un trabajo, a un hacer que estuviera unido con los siguientes valores: propósito, visión, superación, constancia, disciplina, persistencia, pasión, concentración, enfoque, etc. Valores que a su vez iban en contra de quedarse en la zona de confort, de la pereza, procrastinar, esperar el tiempo para actuar, poner excusas, sobreanalizar, trabajar de más, perder tiempo jugando videojuegos o mirando series, etc. La búsqueda de estos valores, ¿sí?, no era casualidad, ¿sí?, ya que yo carecía de estos valores y demostraba en mi vida este tipo de valores. Por eso no es casualidad que me haya impactado tanto el tema de los emprendedores. Un día, escuchando a un emprendedor llamado Ben Pagan, él recomienda algo llamado PNL, ¿sí?, programación neurolingüística, para el cambio de creencias internas. Y esta es la primera vez que tomo contacto con la programación neurolingüística. Hasta ese momento yo no sabía absolutamente nada de programación neurolingüística, nada de hipnosis, nada de psicología, ¿sí? Mi mundo era el hardware, era lo electrónico, era la reparación de computadoras. Y es poner en práctica esta herramienta lo que me permite comenzar a desarrollar en mí esos valores que te comenté al comienzo. Al trabajar en mí mismo, comienzo a soñar, comienzo a pensar en yo mismo, convertirme en un emprendedor. Gracias a la práctica, ¿sí?, a modificar mi mundo interno. Tardo un año entero, ¿sí?, 12 meses, 52 semanas, 365 días, en crear este nuevo curso, en donde diseño todo. Hago el diseño gráfico, creo los videos, escribo el libro, escribo la carta de ventas, ¿sí?, que me permitiera venderlo, hago los audios, en fin, creo mapas mentales, creo bonos, realmente hago mi tarea, digamos. Lo lanzo completamente entusiasmado y obtengo solo 4 ventas en un periodo de 4 meses. O sea,
vendo un curso por mes. Lo cual me hace acceder a un estado de frustración enorme porque no sabía qué hacer. No sabía en qué había fallado, en qué me había equivocado. Realmente había hecho mi tarea, ¿sí? Así que no había tomado acción, no era que me había quedado en el mundo de los pensamientos. Cuando me doy cuenta de que comenzaba a procrastinar, a quedarme en la zona de confort por miedo al fracaso, nuevamente, ¿qué hago? Vuelvo a aplicar programación neurolingüística para modificar nuevamente mi mundo interno. Me motivo nuevamente y vuelvo a leer sobre la biografía de los emprendedores, pero esta vez cambio mi enfoque. Me lanzo a buscar patrones. ¿Patrones en qué sentido? Quería averiguar si había algún patrón, ¿sí?, que mostrara qué hicieron ellos para vender el producto que habían creado. Todos ofrecían un servicio, eso era absolutamente claro, o algún tipo de producto que ha ayudado a otras personas. Pero quería descubrir cómo hicieron para que sus clientes vieran lo valioso que era su producto o su servicio. Así que me lanzo a estudiar la biografía de varios emprendedores para encontrar a ver si había algún patrón en común. Toda persona que viva de brindar un servicio o de ofrecer un producto, y en esta imagen que ves aquí puedes ver la biografía de algunos de los emprendedores que leí, todos, absolutamente todos, estudiaron persuasión, de una forma u otra, porque sin persuasión no puedes lograr que otra persona perciba, sienta, llegue a la conclusión de que tu producto o de que tu servicio es realmente valioso. Sabiendo que la respuesta estaba en la persuasión, porque las personas persuasivas hasta se podían dar el lujo de ni siquiera ofrecer un servicio o tener un producto, porque tranquilamente, debido a sus habilidades en la persuasión, podían ofrecer y llenarse sus bolsillos ofreciendo el servicio o el producto de otra persona y ganar una comisión. ¿Entiendes lo poderoso que es la persuasión? ¿Entiendes por qué es la habilidad número 1? Claramente, al darme cuenta de esto, ¿qué fue lo que hice? Bueno, me lancé a aprender persuasión. Y aquí es cuando descubro otro patrón. Todos estos libros recomendaban al final este libro, Influencia, la psicología de la persuasión, de Robert Cialdini. Por lo tanto, todos, absolutamente todos los libros de persuasión bebían de la misma fuente. Todo salía de este libro. Todo estaba resumido en ese libro. ¿De qué se hablaba en ese libro? De los 6 principios de la influencia. Autoridad, agrado, escasez, reciprocidad, compromisos y prueba social. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Aplicar los 6 principios de la influencia para lograr vender más unidades del producto que ya había creado, que me había tomado un año en crear. Los comienzo a aplicar para los lanzamientos de mis nuevos cursos y mis servicios de coaching, así como también mis ideas, y noto que al principio funcionan de maravilla. Tengamos en cuenta que esto era en el año 2012 y el libro de Cialdini se saca en el año 2007. Ya habían pasado 5 años de la publicación del libro de Cialdini. Aún así, yo notaba que aplicando los 6 principios de influencia, las ventas de mis cursos subían, las ventas de mis servicios de coaching subían y también subía la cantidad de sí que obtenía a la hora de comunicar una idea. Pero conforme va pasando el tiempo, comienzo cada vez a obtener menos y menos resultados. ¿Le sucedió alguna vez esto? ¿O le sucede actualmente? Bueno, ante esto, ¿qué es lo que hago? Bueno, claramente no iba a dudar del libro que recomendaban todos los libros de persuasión, ¿sí? No iba a dudar del sistema. Entonces comienzo a pensar que claramente el problema debía ser yo, ¿sí? Quizás tenía que pasar mucho más tiempo aplicándolo, o quizás tenía que pasar mucho más tiempo estudiando este sistema porque yo venía de lo duro del hardware, de la reparación de computadoras, de ser técnico en electrónica, no tenía tanta experiencia en esto. Bueno, ahí es cuando me doy cuenta de la maldición de lo que funciona. Este principio es muy fácil de entender, sígueme en esta analogía, en esta metáfora. Imagínate que eres un mago que tiene un solo libro de trucos, que es el mismo libro que tienen todos los demás magos. Al principio, tus trucos de magia van a llamar la atención de tus espectadores, ¿sí? Los vas a sorprender. Pero conforme va pasando el tiempo,
tus espectadores se aburren porque comienzan a darse cuenta de que ya vieron ese mismo truco en otro espectáculo por otro mago, y en otro espectáculo, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Y así es como generas el efecto de déjà vu en la persona que escucha tu producto, tu idea o tu servicio, al aplicar estas mismas técnicas que aplican todas las personas que estudian persuasión. El caso empeora aún más cuando te das cuenta de que el libro Influencia sí fue publicado en el año 2007 y que no solo todos aplican las mismas técnicas de la misma forma, sino que además todos recomiendan el mismo libro. Ingresa en YouTube y escribe Influencia. Vas a ver una cantidad enorme, pero enorme, de videos que hablan del mismo libro. Y el gran problema que genera esto es que mata la novedad y al hacerlo incrementa la resistencia. Y ahí es cuando me di cuenta de que yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba repitiendo los mismos patrones de la misma forma. Y al hacerlo estaba matando y aniquilando la persuasión. Reflexionando sobre la escasez de resultados, me di cuenta de que todos los libros de persuasión se basan en un modelo al cual yo denominé MPE. Modelo de persuasión estática, que es muy diferente al modelo MPMS, modelo de persuasión con marcos subconscientes, del cual te hablaré en los siguientes 3 secretos, en donde también descubrirás la nueva definición de persuasión, que es parte de este nuevo modelo de persuasión con marcos subconscientes. Estas son las 3 características del modelo de persuasión estática que fomentan la gran mayoría de los libros de persuasión. Es una persuasión que, al igual que en la fábrica, se aplica un modelo estandarizado, ¿sí? Para todos de igual manera, o sea, para todas las personas tienen que aplicar las mismas 6 técnicas. No tienen en cuenta las características de cada individuo, no tienen en cuenta cómo ese individuo está filtrando tu mensaje, por lo que queda ciego a saber a ciencia cierta qué fue lo que funcionó y qué no. Problema número 2 de 3. No tienen en cuenta que a medida que se van conociendo más y más estas mismas técnicas de persuasión, tanto más alta es la resistencia, lo cual genera menos adeptos a tus ideas, menos productos adquiridos por tu cliente y menos adquisición de los servicios que tú ofreces. Problema número 3. Como no tienen en cuenta a la persona que está enfrente tuyo, escuchando tu oferta, tu idea, tu producto o al grupo de personas que comparten una serie de creencias y su enfoque está en lo inmediato, este tipo de modelos no te permite crear instalaciones subconscientes o primar a la mente subconsciente, así como tampoco te permite persuadir haciendo uso de los últimos avances en materia de neurociencia. Al despertar ante estos hechos, claramente yo no podía ni quería seguir persuadiendo desde ese modelo de persuasión estática, congelada, sin vida, estandarizada para todas las personas de la misma forma. Y aquí es cuando inicia mi aventura. En esa aventura hago algunas cosas bien y muchas cosas mal. Tardo 13 años y luego de invertir más de $8.500 descubro el camino difícil, ¿sí? Para que tú hoy puedas tomar los 3 atajos que rebanarán años de tu aprendizaje. ¿Cómo está compuesto el camino difícil? El camino difícil está compuesto por lo que estuve forzado a practicar durante 13 años. Certificarme como trainer en hipnosis ericksoniana, certificarme como master coach, certificarme como practitioner master y trainer en PNL, invertir más de $1.000 en libros y diversos cursos de persuasión y pasar cientos de horas profundizando sobre sus contenidos para luego desechar lo que no funcionaba y quedarme solamente con lo que funcionaba. Todo esto me permitió descubrir los 3 secretos que vas a estar aprendiendo en esta masterclass. Aquí los 3 secretos que rebanarán años de tu curva de aprendizaje persuasivo y que te estarán, con tu puesta en práctica de estos secretos, brindando los resultados que tanto deseas. Secreto número 1. Aquí descubrirás el verdadero motivo por el cual la persuasión no ocurre en tu mente. Y aprenderás el nuevo modelo de persuasión subconsciente que genera demanda por tus ideas, productos o servicios de la forma más veloz posible, sin presionar, sin arrogancia y sin insistir. Secreto número 2. Descubrirás el modelo que revolucionó a la programación neurolingüística, a la lingüística cognitiva y al campo de la política, donde es utilizada hoy en día para transformar la percepción de las políticas que quieren estar implementando de tal forma que estén de acuerdo con el poder de turno. Aprenderás aquí cómo primar el subconsciente y realizar instalaciones de ideas como en la película El Origen, Inception, para evitar de esta forma que tu idea sea rechazada y termine en el tacho de basura.
Y en el secreto número 3 estarás aprendiendo cómo expandir tus habilidades persuasivas de forma veloz, acelerando tus habilidades con una técnica avanzada de hipnosis ericksoniana que hace trabajar a tu mente subconsciente para ti, incluso mientras estás durmiendo. Aprenderás aquí cómo explotar tus habilidades persuasivas, acelerando tu aprendizaje con la ayuda de tu mente subconsciente, revelando el tiempo de aprendizaje a la mitad, realizando instalaciones de los encuadres de las personas persuasivas que tienen y viven los resultados que tú tanto deseas. ¿Estás preparado para descubrir estos 3 secretos? Bien, comencemos. Secreto número 1. No es lo que dices lo que persuade a la otra persona, es cómo es percibido. La persuasión ocurre en la mente de la otra persona, no en tu mente. Michael Breen, Master Trainer en PNL. Continuando con la historia, cuando me di cuenta de que el modelo de la persuasión que nos habían enseñado estaba roto, ¿sí? El modelo de persuasión estática, me lancé a descubrir lo que sí funcionaba. Me lancé a descubrir un nuevo modelo de persuasión. Las deudas se acumulaban, las ventas habían bajado y con mi novia en ese momento nos habíamos anotado en un plan mensual para tener nuestra propia casa. Añadido a esto, yo no quería volver a trabajar en relación de dependencia. Yo estaba decidido a crear un nuevo sistema, así que me lancé a descubrir qué era lo que los expertos en persuasión hacían, que la gran mayoría erróneamente asumía que eran las técnicas de Cialdini, cuando en realidad hacían otra cosa, cuando en realidad había una historia oculta que no nos habían contado. Una de las claves que descubro en los libros de persuasión es que la persuasión, por sobre todo, ocurre en la mente subconsciente. Porque la mente subconsciente es la fuente de nuestros marcos, de nuestros paradigmas, de nuestras formas de pensar. La gran mayoría de nuestros comportamientos son subconscientes. Nuestras creencias, nuestra identidad, mayormente está aquí. El 90% para la gran mayoría de las personas está aquí, no está aquí. Con esto en mente, invierto en certificarme en disciplinas que pongan su foco en estudiar la mente. Por eso es que me certifico como trainer en PNL, como Master Coach y como trainer en hipnosis ericksoniana, porque la hipnosis pone su foco en la mente subconsciente. Luego sigo leyendo sobre los libros de persuasión y más, etcétera, pero es lo que me ocurre después, lo que me brinda las primeras migajas de pan del nuevo método, del nuevo sistema. Me suceden 3 experiencias que me revelan la pieza que me faltaba. Quiero darte un poco de contexto. Cuando estaba realizando mis entrenamientos en programación neurolingüística, era considerado como uno de los mejores de la clase. Esto no es basándome en mi ego, sino en la devolución de trabajar con diversos compañeros y compañeras. Te cuento esto, no por ego, sino para que entiendas por qué lo que sucedió esa tarde me dejó tan choqueado. Una tarde mi esposa, novia en aquel momento, me comenta que se ponía nerviosa cuando quería tocar el armonio en la iglesia, ¿sí? Y esos nervios hacían que se equivocara más de la cuenta a la hora de ejecutar ese instrumento. Y por ende, bueno, cometía muchos errores. Yo ya era máster o trainer en programación neurolingüística, entonces le digo, bueno, quédate tranquila, que lo podemos trabajar. Yo te voy a guiar en una técnica para transformar esa emoción. La voy guiando paso a paso para que ingrese en un estado de relajación. Y en un determinado momento le digo, y ahora vas a conectar con esa emoción de nervios y le vas a preguntar para qué está, qué es lo que te quiere decir, qué es lo que te quiere mostrar. Pasan unos segundos, ella abre los ojos, o sea, rompe el estado de relajación en el que estaba, me mira enojada y me dice que es para que practique más. Yo no puedo creer que me diga esto. Si yo practico, yo me quedé tieso. Jamás me había sucedido de que una persona saliera de un estado de relajación, y menos luego de aplicar esa pregunta en ese momento del ejercicio. Claramente una de mis técnicas preferidas no había funcionado en ella, es claro, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasó? Esto realmente me llenaba de frustración y tranquilamente podría haber dicho, bueno, la PNL no es para todo el mundo, no funciona para todo el mundo. Pero me parecía que había algo detrás de esa experiencia de la cual podía yo aprender. Y a pesar de que quedé sorprendido y choqueado, ¿sí?, por su respuesta, lo que me propuse es mantener esa pregunta en mi mente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué puedo aprender? O sea, me propuse yo mantener la pregunta que le hice. ¿Para qué está esto?
en mi vida? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de esto? Manteniendo esa pregunta en mi mente me trae el recuerdo de lo que había pasado hace unos meses atrás. Estaba en la casa de un amigo que tenía el típico problema amoroso de gustar de su amiga, pero no querer decirle nada por miedo al rechazo. ¿Sí? El típico problema amoroso que uno puede encontrar en todas las series. Vamos a la casa de este amigo con otro amigo. Y este otro amigo le comienza a decir a este amigo que se tenía que lanzar, que le tenía que decir lo que sentía a la chica, porque era la verdad. Y bueno, le daba razón tras razón, argumento lógico tras argumento lógico, ¿sí? Básicamente le brindaba razón tras razón lógica. Pero ante cada razón que le brindaba a mi otro amigo era como el Messi o el Ronaldo el esquive. ¿Sí? Era como ver un partido de tenis, ¿sí? En donde nadie ganaba, nadie anotaba puntos. Era un ida y vuelta constante. ¿Le sucedió alguna vez esto? ¿Sí? De querer persuadir a una persona con una idea, la que sea. No sé, querer influir en algún amigo o en alguna amiga para que cuide su peso, para que haga ejercicio, para que, no sé, lea un libro, para que vea una serie. Y toparse con un sí, pero... O sea, sí, pero no. Sí, pero... Y seguido el pero, unido a algún tipo de objeción. Bueno, estos dos eventos, ¿sí? Yo los mantengo en mi mente. Sigo estudiando y profundizando y descubro que en el año 1999 se descubre un modelo que transforma la programación neurolingüística. Este modelo era tomado de la lingüística cognitiva y es el modelo que sigue revolucionando el campo de la comunicación y de la política hoy en día, por sobre todo de la política. La idea de ese modelo era muy simple. Había dos juegos. El juego externo estaba compuesto por todo lo que se podía ver. El comportamiento, las emociones, que una persona dejara de hacer un comportamiento de la noche a la mañana. El segundo juego estaba conformado por todo lo que no se podía ver, el juego interno. Por eso llevaba de nombre juego interno. Ese juego interno, como estaba conformado por todo lo que no se podía ver, estaba conformado por esquemas mentales, paradigmas, ¿sí? Por creencias, por lo que la persona consideraba su autoimagen, sus reglas, etc. A todo este tipo de cosas se lo denominaba marcos, ¿sí? O encuadres. Esos marcos o encuadres definían cómo íbamos a percibir lo que sucedía afuera. De los dos juegos, el más importante de todos es el juego interno. Porque es el juego interno que da lugar al juego externo. Quiero darte un muy breve ejemplo de esto. 3 personas dan un examen. Las 3 personas necesitan un 7 para aprobar. Las 3 personas obtienen una nota de un 4. Necesitan un 7, obtienen un 4. Ese es el evento, lo que sucede. Ahora bien, lo que va a definir lo que va a suceder, o sea, el juego externo de estas 3 personas va a ser su juego interno. Es decir, de qué forma filtran, de qué forma enmarcan lo sucedido, de qué forma enmarcan el 4. Digamos que la persona A, ¿sí?, tiene un marco de superación personal. Entonces dice, ante ese 4, bueno, ya sé cuáles son mis errores. La próxima no los voy a cometer. La persona B, ante ese mismo 4, ¿sí?, tiene un marco, un encuadre de que lo de afuera, los resultados que obtengo, definen quién soy. Con ese marco, con ese encuadre, ese 4 genera en él el juego externo de abandonar la carrera. La persona número 3, que también se sacó un 4, tiene otro marco. Ella cree que sin importar lo que haga, todo va a seguir igual. Es decir, más adelante vendrá otra prueba y hará exactamente lo mismo. Estudiará de la misma forma y verá cómo le va. Los 3 necesitaban un 7, los 3 se sacaron un 4. ¿En dónde radicó la diferencia? En el marco, en el juego interno, en cómo encuadraron ese 4. ¿Entiendes lo poderoso que es el marco? ¿Entiendes cómo el evento en sí mismo no es lo que determina tu juego externo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuáles van a ser tus comportamientos, tus emociones, etcétera? Sino la combinación de ese evento con tu marco, con tu encuadre, con tu forma de percibir lo sucedido. Retomando como historia, fue el descubrir este modelo de los marcos subconscientes que me hizo entender por qué mi amigo le devolvía las pelotas, por qué mi amigo devolvía con objeción tras objeción lo que mi otro amigo proponía, que a su vez me brindó la respuesta
de por qué esa técnica no había funcionado con mi esposa. Y a su vez me brindó la respuesta de por qué mi curso, Tu Capital Cultural, no había persuadido, no había vendido de forma efectiva como yo esperaba. Mi novia en ese momento no tenía el marco apropiado para percibir, ¿sí? Para responder ante esa pregunta, lo cual era absolutamente necesario. Esa forma de percibir claramente era compartida con mis compañeros del curso de programación neurolingüística. Incluso era compartida con las personas que hacían coaching conmigo. ¿Te das cuenta cómo marca la diferencia el marco? En la historia que te conté de mi amigo no tuvo en cuenta el marco desde el cual partía mi amigo. No tuvo en cuenta el filtrado que iba a hacer ante cada una de sus razones lógicas. Más adelante te diré por qué no vendió bien el curso Tu Capital Cultural, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendas es esto. Puedo ser el mejor en lo que hago. Puedo ser el mejor, puedo ser el Julio Verne, Einstein, puedo ser Bach. Pero si no uno todo eso con el marco desde el cual la otra persona está pensando, del cual la otra persona está filtrando mi mensaje, tu idea, tu producto o tu servicio irá a la basura. Ahora bien, ¿cómo haces para saber, para descubrir cuál es el marco? ¿De qué forma la otra persona está encuadrando tu mensaje? O incluso mejor, ¿cómo haces para instalar el marco, el encuadre, desde el cual tu idea, tu producto o tu servicio sea absolutamente irresistible? Bueno, de eso se trata el secreto número 2 que te revelaré en unos segundos. Hasta aquí aprendiste el nuevo modelo de persuasión subconsciente. No es lo que dices lo que persuade a la otra persona, es cómo es percibido. La persuasión ocurre en la mente de la otra persona, no en tu mente. Secreto número 2, cómo primar el subconsciente y realizar instalaciones de ideas, como en la película El Origen, Inception, y evitar que tu idea sea rechazada terminando en un tacho de basura. A estas alturas ya sabes que una vez que descubrí que el secreto era el marco, ¿sí? Era cómo la otra persona percibía mi idea, cómo la filtraba, cómo la encuadraba, y que la respuesta estaba allí, algo que no era explicado en los libros de persuasión, ya que los libros de persuasión dirigían mi enfoque hacia las técnicas, en vez de hacia el marco, hacia cómo esa persona percibía mi producto, percibía mi idea, percibía mi servicio. Ahora que sabes la verdadera importancia que tiene el marco, queda una pregunta para hacer. ¿Cómo hago para saber cuál es el marco desde el cual está operando la otra persona? Desde el cual está pensando, cómo para descubrir su paradigma, cómo para saber de qué forma está filtrando mi mensaje. ¿Recuerdas en el secreto número 1 que te conté que mi amigo sentía miedo de lanzarse, de expresarle sus sentimientos a esta persona que era su amiga? Bueno, al ver que mi otro amigo no podía convencerlo, ¿sí? Porque no sabía sobre los marcos, yo utilicé una frase hipnótica que sentí que era oportuna para aplicar en ese momento. La frase hipnótica dice así: ¿qué pasaría si pudiera mostrarte como X sin Y? Esta es la parte más importante, sin Y, a la cual yo llené de contenido de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si pudiera mostrarte cómo expresarle tus sentimientos a tu amiga o saber lo que siente ella sin ser rechazado? O sea, sin decírselo verbalmente, eliminando absolutamente cualquier tipo de rechazo. Bueno, esa frase hizo que se detuviera a escucharme y que no me dijera ningún pero. Esa frase no evocó, no llamó ningún tipo de objeción. No inició un partido de tenis conmigo. Solo hizo silencio. ¿Por qué? Porque lo que le dije tenía sentido para él. Había sido marcado como: esto es valioso, esto es lo que quiero, te escucho. De hecho, se quedó mirándome y me dijo: bueno, contame cómo sería. Entonces lo que hice fue enseñarle a leer el lenguaje corporal. Ahora bien, esto era lo que no sabía en aquel momento, que tú sí, por eso contarás con una ventaja con la cual yo no conté. Al no saber sobre los marcos, yo pensé que yo había logrado que él me escuchara atentamente por el patrón hipnótico utilizado. Y en cierta forma fue así. Después me empecé a preguntar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué fue así? Bueno, precisamente porque escuché su marco. ¿Entiendes? Pude notar esa comunicación invisible
que está presente en toda interacción. ¿Cómo descubres cuál es el marco que está operando en la interacción que tienes con la otra persona? Desde el cual tu cliente, tu amigo, quien sea, va a filtrar tu mensaje. Con estos 3 indicadores. Toma nota de estos 3 indicadores. Indicador número 1. Observando y sintiendo, ¿sí? Poniéndote en sus zapatos, su lenguaje corporal. Indicador número 2. Escuchando lo que dicen, ¿sí? Y viendo las palabras que eligen decir. ¿Qué puedo presuponer en base a esto que me dijo? Indicador número 3. Prestando atención a su tono de voz. Viendo en qué palabras hacen el énfasis. Vas profundizando más en lo importante que es el marco y la verdadera importancia que tiene el encuadrar tu comunicación para que no sea filtrada al tacho de basura por la otra persona. Otro ejemplo de esto. Volviendo al caso del curso de aprendizaje acelerado, ¿sí? Tu capital cultural. Sabiendo esto sobre los filtros y los encuadres, ¿qué hice para incrementar mis ventas? Bueno, le cambié el nombre. Lo primero que hice fue cambiarle el nombre de tu capital cultural, ¿sí? A aprendizaje acelerado con programación neurolingüística. ¿Por qué con programación neurolingüística? Bueno, porque utilizo muchas técnicas de la programación neurolingüística en el curso y también porque la gran mayoría de las personas que me siguen saben o cuando menos escucharon alguna vez nombrar en mis videos a la programación neurolingüística. ¿Entiendes? Cuando ellos llegaban a la página web y leían el nombre del título, Tu Capital Cultural, eso no les llamaba la atención, ¿sí? Dejaban de leerlo. ¿Te das cuenta cómo encuadré de forma equivocada mi producto y eso impactó en mis ventas? Escribe esto. Toda palabra que escribes, que eliges al describir tu producto, tu idea, la que sea, ¿sí? Quieres convencer a ese amigo de algo, a tu familiar de algo, o tu servicio, debe buscar encuadrar, ¿sí? Instalar la idea al marco que tú deseas. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta el marco de la otra persona. Volviendo, si no sabes enmarcar de forma correcta tu producto, servicio o idea, no podrás persuadir efectivamente, porque sin importar lo valioso que sea tu producto, idea o servicio, será filtrado por la otra persona. Y es tu responsabilidad encuadrarlo de la mejor forma posible. De hecho, si tú no lo encuadras de la forma más persuasiva posible, nadie lo hará por ti. Piensa en tu idea, tu producto, tu servicio como el cuadro que pintaste que iría aquí. Ahora, ese cuadro que pintaste, ¿cómo lo enmarcas? ¿De esta forma o de esta forma? Es tu responsabilidad encuadrarlo de la mejor forma posible. Esto que acabas de descubrir nos lleva a la tercera parte de 4 historias. Más adelante te revelaré la cuarta. Y además recuerda que más adelante también vas a poder estar accediendo a los 3 regalos que te prometí al inicio, que es la siguiente. Al enterarme sobre esto, me lancé a profundizar sobre qué hacían los mejores programadores neurolingüísticos para obtener excelentes resultados con sus técnicas. Recuerda lo que te había comentado que me había sucedido con mi esposa. Bueno, lo que descubro después de analizar muchos seminarios es que ellos jamás comenzaban con la técnica de una sola vez. Jamás. Jamás. No encontré un caso en donde comenzaban con la técnica de una sola vez. En vez de eso, comenzaban contando historias y metáforas. Y eso lo hacían durante un tiempo aproximado de entre 5 y 15 minutos. Solo luego de transcurridos esos 15 minutos se lanzaban a explicar la técnica. Cuando me entero de esto, yo no entendía profundamente el motivo de ello. Sospechaba que tenía que ver algo con los marcos, pero seguí investigando. Hasta que leyendo sobre Milton Erickson, el mejor hipnoterapeuta del siglo XX, descubro que lo que estaban haciendo tenía un nombre, y ese nombre era el nombre de sembrado subconsciente. Hoy en día los neurocientíficos le llaman a esto priming o primado del subconsciente. Y los programadores neurolingüísticos comenzaban contando historias o metáforas porque eso hacía que sus tasas de efectividad a la hora de mostrar una técnica ante toda la audiencia sea mayor al 80%. Mayor al 80%.
¿Qué era lo que hacían esas historias? Bueno, esas historias instalaban el marco, ¿sí? Encuadraban. Y es por ese motivo por el cual tenían una tasa de efectividad mayor al 80%. Le brindaban información a la mente subconsciente de cómo tenía que percibir, de cómo tenía que reaccionar, de cómo tenía que responder ante la técnica. Instalaban conceptos, paradigmas, para que piensen desde allí. Y al hacerlo, puedan estar beneficiándose al máximo con esa técnica, con esa disciplina. ¿Entiendes a otro nivel ahora lo poderoso que es esto? Habiendo develado este secreto, ¿qué piensas que hacía antes de aplicar una técnica con mi esposa o de aplicar una técnica con las personas que venían a las sesiones de coaching? ¿Piensas que iniciaba directamente con una técnica o me enfocaba en contar una metáfora o una historia? Exacto, contaba metáforas o historias sobre la técnica, ¿sí? Antes de comenzar con ella. Ahora bien, la otra pregunta que me hice fue, ¿puedo utilizar, dándome cuenta de esto, ¿puedo utilizar yo historias o metáforas para instalar marcos que me permitan acelerar mi aprendizaje de la persuasión? Que me permitan acelerar mis habilidades en la detección y en la transformación y en la instalación de ideas, en la instalación de marcos que me permitan ser más habilidoso a la hora de encuadrar mi mensaje para que sea percibido como algo completa y absolutamente irresistible. La respuesta fue que sí. En otras palabras, ¿podía utilizar lo mismo para cortar el tiempo de aprendizaje de los encuadres persuasivos y llevar mi aprendizaje a una octava superior? La respuesta fue que sí, y de eso se trata el secreto número 3. Bien, en el secreto número 2 aprendiste cómo primar al subconsciente y realizar instalaciones de ideas como en la película El Origen, Inception, para evitar que tu idea, producto o servicio sea rechazado y termine en el tacho de basura, descubriendo este concepto de encuadrar tu mensaje de la forma más persuasiva posible. Pasemos ahora al secreto número 3. Te recuerdo nuevamente que al final de esta masterclass te estaré dando los links para que accedas a tus 3 regalos: los 7 patrones hipnóticos, las 7 creencias, los 7 marcos de las personas persuasivas, que a estas alturas ya reconoces y te has dado cuenta de lo poderoso que es el marco y la diferencia que hace a nivel de percepción. Y el regalo número 3, afirmaciones hipnóticas dobles para que instales los marcos de las personas persuasivas en tu mente subconsciente. Recuerda, te daré los links para que accedas al final de esta masterclass. Habiendo aclarado eso, pasemos ahora al secreto número 3. Cómo explotar tus habilidades persuasivas acelerando tu aprendizaje con la ayuda de tu mente subconsciente, rebanando el tiempo de aprendizaje a la mitad. ¿Preparados? Comencemos. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Alvin Toffler. Como te había comentado hace unos minutos, cuando descubro el poder que tienen las metáforas y las historias en instalar estos marcos, me pregunto si podría utilizar ese mecanismo para cortar el tiempo que me llevaba a instalar nuevos marcos que me permitieran ser más persuasivo, que me permitieran develar, que me permitieran detectar el marco desde el cual la otra persona está pensando y que afilaran mis habilidades para transformar ese marco una vez detectado. Bien, en mis experimentos encontré que mayormente lo que facilitaba la instalación de estos encuadres era que la persona primeramente, o que yo primeramente, ingrese en un estado de relajación. Cuando luego me puse a estudiar hipnosis ericksoniana, encontré el verdadero motivo de esto. Lo primero que debes saber es que en la hipnosis, el primer paso antes de enfocarte en la mente, antes de enfocarte en cambiar creencias, primero que nada, se busca relajar al cuerpo. ¿Por qué? Porque la premisa es que si el cuerpo está relajado, la mente le sigue. Quiero brindarte un ejemplo de esto en un contexto de coaching. Imaginemos que una persona dice que tiene baja autoestima y que no cree que tenga el potencial de lograr sus metas. Este es el encuadre a través del cual va a filtrar todo lo que le diga. Por lo tanto, si un amigo le dice, bueno, pero vos vas a poder, tenés que creer en vos, tenés que pensar en positivo, etc. Todos esos mensajes, por más de que tengan una buena intención, van a ser filtrados a través de esta creencia, ¿sí? Esa persona no cree que tenga el potencial de lograr sus metas. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo la voy llevando a que se vaya relajando primeramente, más y más,
hasta el punto en que se sienta extremadamente bien. Y solo luego de que se haya relajado completamente, la voy guiando contándole una historia o una metáfora en donde el punto de inicio de esa historia o de esa metáfora es la de una persona o la de un animal, una partícula subatómica que sentía baja autoestima, que sentía que no podía lograr sus metas y que conforme va pasando el tiempo descubre que en realidad sí puede. Se va dando cuenta más y más de su verdadero potencial y aprende a autorreconocerse, aprende a autovalorarse. ¿Qué piensas que sucedería? Sucederían las tres siguientes cosas. ¿Recuerdas que al principio te dije que cuando el cuerpo está relajado, la mente se relaja? Bien, cuando la mente se relaja, nuestros encuadres son más endebles, son más permeables. Por lo tanto, estamos más abiertos al cambio. ¿Por qué esto es importante? Por el filtrado, ¿sí? Como lo descubriste anteriormente. 2. Comenzando desde su marco, desde su encuadre como punto de partida, a través de la historia, ganaría que la persona se sienta entendida. Y esto también es clave para que se abra el cambio. Lo que no queremos hacer es comenzar con el encuadre, digamos, de llegada al comienzo. Porque si comienzo así, ese encuadre va a ser rechazado. Tengo que comenzar con el encuadre de partida. Es decir, encontrar a la persona en donde está. Es decir, entender desde dónde la persona sale. Desde qué paradigma, con qué creencia. Para generar primeramente química, para generar conexión con ese marco y luego ir guiándolo poco a poco hacia el encuadre que le va a brindar mejores beneficios. Y esto es lo que pasaría. Bueno, al despertar, luego de algunas sesiones, habríamos logrado no solo desinstalar el marco, el encuadre que no le permitía lograr sus metas, ¿sí? Creía que no podía, sino por sobre todo instalar el marco, el encuadre de la autoconfianza. Este nuevo juego interno va a estar generando de forma completa y absolutamente automática un nuevo juego externo. Es decir, nuevos comportamientos, nuevas emociones y nuevos pensamientos que le van a estar permitiendo a esa persona lograr lo que desea. ¿Por qué te conté esta historia? Por lo siguiente. En mi estudio de personas persuasivas, en mi estudio de entrevistas a personas persuasivas, noté que operaban desde encuadres completamente diferentes a los encuadres de cualquier persona que camina por la calle y a los encuadres desde los cuales yo estaba operando. Esto es clave porque el encuadre define la percepción, define lo que vas a hacer, define tu juego externo, define tus comportamientos, define tu lenguaje corporal. ¿Entiendes? Seguramente te estarás haciendo la pregunta. Bueno, ¿cuáles son entonces, Hernán, los filtros, los encuadres que tienen las personas que son expertas en el uso de los marcos persuasivos? ¿Cuál es el juego interno de las personas expertas en la persuasión que le permite obtener ese tipo de resultados? Porque los resultados son la consecuencia de la toma de acción de una determinada manera, de una determinada forma, de un determinado modo. Bueno, eso es exactamente lo que vas a estar descubriendo en el regalo número 2. Las 7 creencias de las personas persuasivas que yo descubrí que debes saber para luego instalar en tu mente. Ahora bien, esto fue lo que yo descubrí. Y si bien vas a estar accediendo al regalo número 2 al final de esta masterclass, que te daré los links para que accedas, quiero brindarte el paso a paso de cómo tú puedes descubrir e instalar esos encuadres y esos filtros de las personas que para ti son persuasivas, de las personas que para ti son un modelo a seguir, de las personas que para ti son genias. Así que estos son los pasos que te recomiendo hacer para acelerar tu aprendizaje persuasivo, para expandir tus habilidades. Paso número 1. Encuentra las creencias, los filtros, los marcos, los encuadres que le brindan las personas que admiras, ¿sí? Esas personas que realmente tienen las habilidades que tú tanto deseas tener a los eventos. ¿Cómo haces esto? Fácil. Lee sus biografías, mira sus entrevistas, profundizas incluso sobre sus biografías no autorizadas. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Anota cada una de esas creencias que estas personas tienen. Paso número 3. Diseña una sesión de autorrelajación donde luego de la relajación y solo luego de la relajación, este paso es clave, unas esas creencias, esos filtros con una historia que tenga como punto de partida tus propias creencias. Paso número 4. Escucha esa sesión durante 30 días seguidos.
y comprueba si no modifica tu percepción al instalar estos nuevos encuadres. Comprueba si no modificas tus comportamientos, si no modificas tus emociones. Comprueba cómo no se expande tu mapa interno y tus posibilidades. Claramente esto se puede mejorar más apelando más recursos, pero aquí tienes una forma fácil, sencilla y práctica de acelerar tu aprendizaje procesivo con la ayuda de tu mente subconsciente. Bien, hagamos ahora un repaso de los 3 secretos que has aprendido hasta este momento. El secreto número 1. Descubriste cuál es el verdadero motivo por el cual la persuasión no ocurre en tu mente, sino en la mente de la otra persona. Y aprendiste el nuevo modelo de persuasión subconsciente que genera demanda por tus ideas, productos o servicios de la forma más veloz posible, sin presionar, sin arrogancia y sin insistir. El modelo de los encuadres hipnóticos. Secreto número 2. Descubriste el modelo que revolucionó la programación neurolingüística, la lingüística cognitiva y el campo de la política. ¿Sí? Cómo encuadras lo que dices, porque eso determina cómo va a ser percibido. También aprendiste cómo primar el subconsciente y realizar instalaciones de ideas como en la película El Origen, Inception, para evitar que tu idea sea rechazada y termine en el tacho de basura con las metáforas o las historias. Aprendiste también cómo utilizarlas como un mecanismo para instalar los encuadres que tú deseas lograr. Esos encuadres que van a estar convirtiendo en irresistible tu idea, tu producto o tu servicio. Y en el secreto número 3 descubriste cómo explotar tus habilidades persuasivas acelerando tu aprendizaje con la ayuda de tu mente subconsciente, rebanando el tiempo de aprendizaje a la mitad, realizando instalaciones de los encuadres de las personas persuasivas, esas personas que ya tienen los resultados que tú deseas lograr. Por lo tanto, como ya tienen lo que tú deseas, te enfocas en su juego interno. Primero lo descubres y luego lo instalas con lo que te compartí en el secreto número 3. Recuerden que cuando estén poniendo en práctica estos 3 secretos que tardé años en descubrir, van a estar automáticamente dejando de enfocarse en las técnicas, olvidando a la persona que está enfrente suyo. En otras palabras, van a estar dejando de practicar lo que no funciona hoy en día. Y van a estar practicando lo que sí funciona. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sienten en mayor o en menor medida como esta chica de aquí debido a todo lo compartido? Si te sientes de esta manera, quiero decirte que es normal, ya que vimos mucha información poderosa que fue creada específicamente para acelerar tus habilidades en la persuasión. Mi meta al realizar esta masterclass fue la de darte aunque sea una pequeña muestra de lo que puedes llegar a crear, de lo que puedes llegar a lograr cuando detectas y cuando transformas esa comunicación invisible que está presente en toda interacción que tenemos con otras personas, sea por el medio que sea en persona, sea cara a cara, sea a través de las redes sociales, sea a través de WhatsApp, etc. Siempre va a haber una persona, y donde haya una persona recibiendo tu mensaje, esa persona va a estar filtrando de alguna forma tu mensaje. Sabiendo lo que saben ahora, ¿cuántas diferencias positivas encuentran entre el viejo modelo de persuasión y este nuevo modelo de persuasión subconsciente cuando encuadres hipnóticos? Comenten en el chat de qué forma el practicar estos 3 secretos va a estar generando cambios positivos en su vida. Quiero hacerles una pregunta más. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tomar el atajo que acelere sus habilidades con este nuevo modelo de persuasión de marcos subconscientes? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ir por el camino más directo, por el más acelerado, evitando la prueba y el error que te lleve de donde estás hacia donde quieres estar, de la forma más directa posible? Mi experiencia entrenando a miles de personas me ha comprobado que para que realmente expandas tus habilidades persuasivas necesitas 3 llaves. La primera es necesitas acceder a recursos que te permitan eliminar la distancia que existe entre saber información y ponerla en práctica. Llave número 2. Necesitas acceder a recursos comprobados que te permitan ponerle un stop a todos los viejos modelos de persuasión que dejaron de funcionar en el nuevo contexto mundial en el cual todos nos encontramos. Y por sobre todo necesitas tener un sistema para que sepas qué hacer y qué evitar. Dentro de lo posible que este sistema esté compuesto por enseñanza a la mente consciente, mediante ejercicios, mediante videos, etc. Programación subconsciente, para que puedas estar acelerando tu aprendizaje con la ayuda de tu mente subconsciente, ya que los marcos, los encuadres, en su gran mayoría son procesos subconscientes. Y coaching personalizado para acompañar tu proceso de aprendizaje, donde puedas consultar
para evitar quedarte estancado y saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Teniendo en cuenta estas 3 llaves, el aprendizaje consciente, la programación subconsciente y el coaching personalizado, diseñé mi nuevo entrenamiento titulado Encuadres Hipnóticos. Estaría bien si me tomara unos minutos para compartirles la oferta privada especial con un jugoso descuento que diseñé para ustedes por haber levantado la mano y por estar presentes el día de hoy en esta masterclass. Si les parece bien, por favor escriban en el chat: sí, Hernán, tienes mi permiso. Yo espero. Ahí veo que Martín dice: sí, tienes mi permiso. Camila también. Gonzalo también. Andrés también. Excelente, muchas gracias por darme su permiso. Comienzo a comentarles de qué se trata Encuadres Hipnóticos. Encuadres Hipnóticos es un sistema de entrenamiento multimedia compuesto por 10 módulos diseñados estratégicamente paso a paso, donde te guío de la A a la Z, mostrándote, diciéndote, guiándote para que experimentes a través de ejercicios paso a paso todo lo que necesitas saber sobre cómo lograr que otra persona piense desde el encuadre, el marco que tú has instalado. Este nuevo sistema fue diseñado para que puedas estar siendo más persuasivo y como resultado de ello estés obteniendo más dinero en tus bolsillos con las ventas de tus productos o de tus servicios. Es más, hasta viene con una guía detallada día a día de 30 días sobre la cual te comentaré más adelante porque es uno de los bonos. Cada módulo fue desglosado en pequeños trozos para facilitar el aprendizaje veloz y la rápida implementación, para que de esa forma estés evitando la sobrecarga de información y la sensación de ay, tengo tantas cosas para hacer que no sé por dónde empezar. A mí en verdad me interesa que aprendas y que aprendas de forma acelerada. Por ese motivo, en cada uno de los módulos vas a estar encontrando videos MP4 en calidad HD, metáforas hipnóticas para que aprendas también con tu mente subconsciente, mapas mentales y ejercicios prácticos para que aceleres tu aprendizaje del sistema Encuadres Hipnóticos. Dentro del portal del sistema Encuadres Hipnóticos, al cual podrás acceder desde tu PC u ordenador, tablet, celular o móvil, de por vida, encontrarás todos los módulos y todo quedará a un clic de distancia. Es más, hasta podrás notar tu progreso y avance en el curso. ¿Para quién es Encuadres Hipnóticos? Encuadres Hipnóticos es para la persona que desea ser más persuasivo con su idea, producto o servicio y que está harto de obtener los resultados de siempre. Y es para quien esté buscando el poder, la seguridad y el control de esa comunicación invisible que está presente en cada interacción que tienes con otras personas, sea por el medio que sea. Si esto te describe a ti, sin importar tu experiencia previa, recuerda que mi experiencia previa era nula, yo venía del campo de lo electrónico, y sin importar lo que crees que sepas acerca de los encuadres hipnóticos, entonces el entrenamiento Encuadres Hipnóticos es para ti. Y como dije, hay mucho más que voy a compartir contigo, ya que esto se va a poner mucho mejor. Verás, además del mejor sistema jamás creado sobre los encuadres y los reencuadres hipnóticos, también tendrás acceso a estos increíbles bonos. Bono número 1. Los encuadres secretos de Steve Jobs para ser percibido como el premio. En este bono descubrirás cuáles son los encuadres utilizados por Steve Jobs para convencer a toda una nación de que su producto era superior y cómo él logró que Apple mantenga esa aura de superioridad aún hoy en día. Añade al bono número 1 el bono número 2. Las 7 preguntas secretas que crean un rapport vibracional con tus clientes. Esta es una nueva técnica que querrás aprender, ya que es muy efectiva para crear química, bajar la resistencia y lograr ser percibido como un igual, como un par, como alguien que realmente entiende a un nivel profundo a la otra persona, a lo que es muy poderoso, ya que ser entendido por la otra persona es uno de los regalos más poderosos que le podemos brindar, es uno de los fundamentos de la confianza, algo clave porque no podemos persuadir a otra persona si no logramos que confíe en nosotros previamente. Bono número 3, accederás a mi estrategia de escritura persuasiva para que mis clientes saquen su billetera y compren. En este bono en particular aprenderás a detallar y a describir tu oferta de tal modo que tu prospecto sienta que debe estar loco como para
pasar su oportunidad de darte su dinero a cambio de tu oferta irresistible. Aprenderás las mismas técnicas que yo utilizo para poner a tus lectores bajo un encantamiento que capture sus sentidos de tal forma que no puedan dejar de leer o escuchar lo que tienes para decir. Bono número 4, encuadres hipnóticos, desafío de 30 días. En este bono te guiaré de la mano, paso a paso y día por día, indicándote específicamente y de la forma más eficaz posible qué tienes que hacer para dominar los encuadres hipnóticos en tan solo 30 días. Si estás en una posición en la cual necesitas generar ideas para hacer a tu producto o tu servicio más persuasivo y me dijeras, Hernán, ¿qué es lo que puedo hacer para ser más persuasivo de la forma más veloz posible? Bueno, te diría que hagas uso de este bono número 5, en donde estaremos en una sesión 1 a 1 vía Skype de 45 minutos, en donde tú me podrás hacer las preguntas y las consultas que desees y yo me enfocaré en brindarte todo el conocimiento que he aprendido en estos años enfocado en la programación neurolingüística, en el coaching, en la hipnosis ericksoniana y también en el aprendizaje de diversas herramientas de marketing para hacer más persuasiva a tu idea, a tu producto o a tu servicio. Hay una sola regla para esta sesión de 45 minutos 1 a 1 que vamos a estar teniendo. Tú me dirás lo que deseas y yo te estaré compartiendo mis mejores recursos para que puedas lograrlo de forma 100% personalizada. Hasta aquí el sistema encuadres hipnóticos y los 5 bonos. Hay más bonos que te contaré más adelante, pero ahora vamos a hacer un repaso. Con el sistema encuadres hipnóticos vas a estar accediendo a el nuevo sistema encuadres hipnóticos completo con los 10 módulos valorado en $497. El bono número 1, los encuadres de Steve Jobs, valorado en $98. Las 7 preguntas secretas que crean rapport vibracional, bono número 2. Bono número 3, mi estrategia de escritura hipnótica, valorado en $98. Bono número 4, el desafío de 30 días, valorado en $98. Y bono número 5, sesión 1 a 1 de 45 minutos de coaching vía Skype, lo cual da un total de $1.038. Pero eso no es todo, hay más bonos. Una vez que hayas terminado los ejercicios y hayas terminado el desafío de 30 días, escaneas o le sacas una foto con tu celular o tu móvil a las hojas y me las envías con un email diciendo, Hernán, terminé los ejercicios. Yo revisaré personalmente cada uno de los ejercicios. En caso de que estén completos, te enviaré este hermoso certificado que podrás estar ubicando en la pared del cuarto u oficina que más te guste. También accederás al bono número 7. Te estaré acompañando durante todo tu proceso de aprendizaje mediante coaching personalizado vía email, válido por un año completo, 365 días disponibles para contestar cualquier pregunta, consulta o duda sobre encuadres hipnóticos. Bono número 8. Accederás al programa Programación con imágenes subliminales para que reprogrames tu mente en tiempo récord. Imágenes que tú estarás utilizando para reprogramar a tu mente subconsciente en tu aprendizaje acelerado. Este programa es único en el mercado español, no hay nada igual. También accederás al número 9. Por primera vez accederás a la tecnología a punta de afirmaciones hipnóticas dobles para integrar los principios del entrenamiento en encuadres hipnóticos en tu mente subconsciente. Accederás a las 7 creencias de las personas persuasivas. Este es uno de los bonos a los cuales estarás accediendo. Recuerda, al final de esta masterclass te daré el link para que lo descargues. Accederás también al bono número 11. Este bono es muy especial. Lo titulé Psicología Persuasiva del Tiempo. ¿En qué se basa? En lo siguiente. La forma mediante la cual nosotros nos relacionamos con el tiempo afecta cada una de nuestras decisiones y afecta también en nuestras emociones. Más importante aún, ¿sabías que haciendo un escaneo veloz de cualquier persona puedes darte cuenta de su perfil psicológico y persuasivo de la mejor manera posible? Bueno, de eso se trata la psicología persuasiva del tiempo. De que estés adaptando tu mensaje al perfil psicológico de esa persona que te está escuchando. Algo que te asegurará que tu mensaje no sea filtrado hacia la basura. Solo para las últimas 30 personas podrás acceder a mi WhatsApp privado con el que tendrás acceso a 30 consultas. Esta es tu oportunidad de hacerme las preguntas y obtener respuestas sobre lo que quieras. Hipnosis, programación neurolingüística, persuasión, o de decirme, Hernán, ¿puedes enviarme tus recomendaciones sobre cómo haces X? ¿O me podrías dar tu opinión sobre Y? O, mira, Hernán, quiero vender este producto. ¿Qué consejo me podrías dar? Hagamos ahora un repaso de todo lo que accedes con el sistema encuadres hipnóticos.
El nuevo sistema de encuadres hipnóticos valorado en $497. El bono 1, los encuadres de Steve Jobs. Las 7 preguntas secretas que crean rapport vibracional. Mi estrategia de escritura hipnótica. El desafío de 30 días para que te vuelvas un experto en los encuadres hipnóticos. Solo para las primeras 30 personas, sesión 1 a 1 de coaching. Tu certificación. Coaching personalizado vía email válido por un año completo. Programación mental con imágenes subliminales. Afirmaciones hipnóticas dobles de los encuadres hipnóticos, de los principios detrás de los encuadres hipnóticos. Las 7 creencias de las personas persuasivas. Psicología persuasiva del tiempo. Y solo para las primeras 30 personas, dado que tanto este bono como el bono número 5 no es transferible, te haré mi WhatsApp privado con el que tendrás acceso a 30 consultas para preguntarme sobre lo que quieras. Todo esto da un total de $2.800. ¿Cuál es el precio de tu inversión para acceder a todos estos secretos, a todo este material, a todo este sistema? Podrás acceder a todo el entrenamiento más todos los bonos, junto con toda mi experiencia, por tan solo una sola cuota de $197. O si estás con un presupuesto apretado, no te preocupes, te tengo cubierto, ya que puedes abonarlo en 3 pequeñas cuotas de $77. Recuerda que vas a estar accediendo a todo esto que tiene un valor de $2.800 de por vida por tan solo una cuota de $197 o 3 pequeñas cuotas de tan solo $77. Esto es lo que deberías hacer ahora para acceder al sistema encuadres hipnóticos. Ingresar esta URL en tu navegador, pnl2.com.ar/p/encuadre. Al acceder a la página, en el medio y al final de la misma encontrarás estos 2 botones con las 2 opciones de pago. Recuerda que puedes abonarlo en un solo pago de $197 o en 3 pequeñas cuotas de $77. Al hacer clic en cualquiera de estos botones vas a ser llevado a esta página, en donde lo único que tienes que hacer es ingresar tus datos, nombre, correo electrónico y hacer clic en el botón que está aquí debajo, abonar ahora, para abonar con tu tarjeta de crédito o con tu cuenta de PayPal. En caso de que no tengas tarjeta de crédito o que no tengas cuenta de PayPal, no hay problema, ya que lo puedes abonar mediante Western Union en pesos de tu país. Para esto, escríbeme un email a hernanvillaró@pnl2.com.ar con el asunto deseo los datos de Western Union para que te envíe los datos. Así puedes estar realizando la transferencia para acceder al sistema encuadres hipnóticos. El sistema encuadres hipnóticos, al igual que todos mis cursos, cuenta con garantía. Adquiera el entrenamiento ahora. Si no te gusta por cualquier razón que fuera o por ninguna razón, dentro de los 30 días de haberlo adquirido, por lo tanto, no me interesa si son a los 29 días o a los 29 minutos, me envías un email a hernanvillaró@pnl2.com.ar con el asunto deseo la devolución y te devuelvo cada centavo de tu dinero sin preguntas. Tú y solo tú eres el juez. Bien, y como te has quedado hasta el final, aquí los 3 regalos prometidos. Regalo número 1, los 7 patrones hipnóticos que reducen la resistencia y te hacen más persuasivo. El link debería aparecer en el chat y también te lo doy aquí para que lo descargues. Ingresa esta dirección en tu navegador, pnl2.com.ar/7, el número 7, patrones, todo en minúscula, .mp4. Repito, pnl2.com.ar/7, patrones.mp4. Igualmente el link debería estar apareciendo en el chat. Confírmenme de que lo están descargando. Algo que Martín dice que sí. Camila también. Gonzalo también. Bien, y más también. Perfecto. Bien. Repito una vez más. pnl2.com.ar/7 patrones. ¿Sí? patrones.mp4. Regalo número 2. El link nuevamente debería aparecer ahora en el chat. Y también te lo doy aquí por si deseas acceder directamente. pnl2.com.ar/las con la L mayúscula 7 creencias en minúscula .pdf. pnl2.com.ar/L mayúscula las 7 creencias todo en minúscula .pdf. Este es el regalo con las 7 creencias de las personas persuasivas que debería estar apareciendo en el chat. Si no, ingresan
esta dirección URL en su navegador. Y este es el regalo número 3. El link nuevamente debería aparecer en el chat y también te lo doy aquí para que lo descargues. pnl2.com.ar/afirmaciones encuadres, ¿sí? pnl2.com.ar/afirmacionesencuadres.mp3. Repaso nuevamente. Regalo número 1. pnl2.com.ar/7patrones.mp4. ¿Sí? Por si alguno no llegó a escribirlo. Igualmente debería aparecer en el chat. Ahora también nuevamente para que lo descarguen. Hacen clic ahí y lo comienzan a descargar. El regalo número 2. pnl2.com.ar/L mayúscula AS7 creencias.pdf. Que son las 7 creencias de las personas persuasivas. También debería aparecer ahora en el chat. Y el regalo número 3, pnl2.com.ar/afirmacionesencuadres.mp3, ¿sí? Que son las afirmaciones hipnóticas dobles con las cuales vas a estar programando tu mente subconsciente. Bien, hasta aquí esta masterclass. Toma acción ahora y reserva tu cupo. Recuerda que el bono número 5 y el bono número 12 es exclusivo para las primeras 30 personas, ya que no es un bono que puedo delegar. Ingresa ahora en pnl2.com.ar/encuadre. Me despido hasta otro video u otra masterclass. Hernán Vilaró, trainer en programación neurolingüística, trainer en hipnosis ericksoniana y master coach. Muchas gracias.